junten y por lo tanto las cadenas de ADN se van a separar. Y si yo vuelvo a enfriar todo esto, se vuelve nuevamente a renaturar. Ahora bien, este proceso de denaturación tiene que ver mucho con la secuencia de las bases nitrogenadas. Por ejemplo, la adenina con la quinina se une con ¿cuántos puntos de hidrógeno? 2. Y la guanina con la citosina, 3. por lo tanto, ¿qué es más fácil separar? ¿Una secuencia de adenina con timina o una secuencia de guanina con citosina? Más difícil de separar guanina con citosina y más fácil sería la adenina con la timina. Por eso que se ha determinado que esa temperatura a la cual se produce la separación de la cadena del ADN, el 50% de la separación de la cadena del ADN se llama la temperatura de fusión o también le llaman la temperatura melting. Y esa temperatura es directamente proporcional con el porcentaje de guanina y citosina. A mayor cantidad de guanina y citosina, la temperatura melting va a aumentar. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Ya sabemos por qué. Vamos a mencionar. Para separar una cadena que tiene pura guanina y citosina, se requerirá más temperatura o su temperatura melting será mayor. ¿Por qué mayor? Porque está unido con 3 puentes de hidrógeno. En cambio, la adenina con timina con 2 puentes de hidrógeno. Entonces, de la acción de la temperatura sobre el ADN se desprende este término que es la temperatura de fusión o temperatura melting. ¿Qué cosa es la temperatura de fusión o temperatura melting? Es la temperatura a la cual se produce el 50% de la denaturación de la molécula de doble hélice. Y cuanto más numerosos sean los enlaces de hidrógeno, es decir, mayor cantidad de guanina y citosina, la temperatura de melting será mucho mayor. ¿Okay? Esa temperatura melting es la que vemos arriba, el nombre como se llama melting, temperatura de fusión, que ya hemos dicho que es directamente proporcional a la cantidad o porcentaje que hay de guanina con citosina. Cuanto más porcentaje de guanina con citosina, la temperatura melting aumenta, ¿verdad? Entonces, cada tipo de microorganismo o cada tipo de célula con su determinado contenido de ADN tiene su temperatura melting que es característica. Entonces, hasta aquí es importante recordar que por acción de la temperatura yo puedo romper los puentes de hidrógeno y producir una denaturación. Pero si yo hago un proceso inverso y voy enfriando, las cadenas de ADN se vuelven a renaturar, se vuelven a unir. ¿Ok? Bien. ¿Solo por la temperatura yo puedo producir la denaturación? No. Por acción de ciertos, por ejemplo, ácidos o ciertos álcalis suaves, como la urea, la formamida u otros compuestos. Entonces, si yo igualmente coloco el ADN en un medio fuertemente básico o ácido, voy a ocurrir o va a producirse lo mismo. ¿La ruptura de qué? De los puentes de hidrógeno, produciéndose la separación de las moléculas. Entonces, si yo coloco su ADN, que ustedes tienen en su tubito, lo pongo en una solución de pH alcalino, un pH alcalino básico alto, pH de 9 de hidróxido de sodio en una solución, ¿qué va a pasar con ese DNA? ¿Se va a mantener estable o se va a denaturar? Se va a denaturar, ¿correcto? O si ese ADN lo coloco en una solución de urea o de formamida, también va a ocurrir lo mismo. ¿Estamos? Esta característica de la denaturación es muy importante porque, como ya les he mencionado, se aplica esta característica en distintas técnicas y procedimientos de biología molecular. Una técnica o procedimiento de biología molecular es la técnica de hibridación. Las técnicas de hibridación in situ. Esas técnicas de hibridación in situ consisten en reconocer un fragmento de ADN que yo quiero determinar utilizando una sonda complementaria a ese fragmento que yo quiero determinar. ¿Se entiende? Más o menos. Por ejemplo, para que entiendamos un poquito más, yo tengo acá todo el ovillo de su tubo, ¿correcto?
Ahí está su tubo con todo el ADN que ustedes ya lo han visto. ¿Sí? Aquí tienen todo su ADN, ¿no? De todas las células nucleadas que han sacado de la sangre, ¿verdad? ¿Sí? Bien, de todo el ADN ahí están toditos los genes. ¿Sí? ¿Cuántos genes tenemos nosotros? Aproximadamente 25.000 o 22.000 más o menos por ahí. Ahora, a mí me interesa estudiar un gen o un fragmento de un gen. Entonces, me interesa, por ejemplo, estudiar este fragmento que estoy pintando de color rojo. ¿Sí? Solo esto. Entonces, lo que yo tengo que saber es la secuencia de nucleótidos de este fragmento que yo quiero demostrar, que me interesa demostrar. Pues una investigación sobre este gen y quiero demostrarlo. Si está el gen en la muestra que ustedes tienen, con una técnica de hibridación in situ. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tengo que conocer? La secuencia de el ADN de este gen. ¿Okay? Tengo que conocer la secuencia. ¿Qué significa conocer las secuencias? Significa conocer las secuencias si tiene adenina, citosina, timina, guanina, citosina, timina. Esto es conocer las secuencias, conocer las letritas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si yo quiero demostrar esta secuencia de este gen, yo voy a utilizar una sonda. ¿Qué cosa es una sonda? Un fragmento de ADN que yo voy a elaborar o voy a mandar a elaborar biosintéticamente, que sea complementario a la secuencia que yo quiero demostrar. Ojo, pestaña y cera por la pizarra. Si yo quiero demostrar esta secuencia, la secuencia de la sonda, ¿cuál sería? Díctenme. T, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Exacto. Este sería una sonda 5', 3', complementario a lo que yo quiero demostrar. Entonces, este ADN va a venir y vamos a echarlo dentro del tubito y va a buscar dónde está la parte complementaria, lo reconoce y se une. Cuando se une a esta región complementaria se llama hibridación. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Bien, ahora miren por acá. Arriba, lo que está en azul. Arriba, la cadena de ADN está denaturada o está cerrada, o está en doble hélice. Arriba. ¿Está en doble? Si yo le pongo la sonda puede entrar y reconocer. No. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que pueda entrar y reconocer? Desnaturalizar. Denaturar, ¿no es cierto? Hacemos la característica que hemos aprendido. Entonces nos sometemos a alta temperatura, con un pH alcalino, lo tratamos con óleo, con rápido, ya sabemos que hay que denaturar. ¿Para qué voy a denaturar? Para que se separen las cadenas y pueda entrar ¿quién? La sonda. Y pueda unirse de manera complementaria. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí está clarito? Sí. Ya. Eso se llama hibridación. Hibridación in situ. Está en doble hélice, hay que denaturar para separar la cadena, añadir la sonda va a buscar y se va a unir a la región que es complementaria. Ahora, cuando se ha unido esta sonda a la región complementaria, no lo van a ver ni con el microscopio electrónico, porque eso es chiquitísimo, recontra chiquitísimo. ¿Okay? Ustedes están viéndolo muy, muy pequeñito, o sea, no lo van a poder visualizar ni con el microscopio ni con nada. Entonces ustedes van a decir, profesor, ¿y entonces yo cómo sé que la sonda se ha unido a la región específica? Aquí es donde se utilizan elementos que ayuden a amplificar esta unión. ¿Okay? Uno de los mecanismos para poder amplificar esto es que la sonda, cuando yo lo mande a elaborar en un laboratorio de biotecnología, le voy a decir que esté unido a una enzima. ¿Ok? A una enzima. ¿Correcto?
Entonces, cuando la sonda se une, acá está la sonda, pero con la enzima. La enzima actúa siempre ¿sobre quién? Sobre un sustrato. ¿Ok? Si yo le añado un sustrato, la enzima actúa sobre el sustrato, lo transforma en un producto, y ese producto que se elabora, generalmente se busca que sea un cromógeno. ¿Qué cosa es un cromógeno? ¿Cromo qué significa? Color, y geno, genes general, formar. O sea, algo que produzca color, que coloree. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hago esta reacción de la enzima con el sustrato, se forma un producto coloreado, ¿correcto? Ese producto coloreado, obviamente, me va a dar un color. ¿Y ustedes pueden ver el color, sí o no? Y si ven el color, entonces ya saben que si esta va, el fragmento de interés, ¿se entiende? Si no ven el color, ¿habrá el fragmento de interés? Eso es una técnica de hibridación in situ utilizando una reacción amplificadora enzima-sustrato con su cromógeno. ¿Okay? Esta técnica de hibridación in situ se llama CISH, hibridación in situ por cromógeno. ¿Okay? Ahora, en la actualidad, estas sondas, muchas de estas sondas, ¿correcto? Que tienen esta secuencia, vamos a poner la misma. Muchas de estas sondas en la actualidad ya no utilizan una enzima que se una a la sonda, sino que permite que se una aquí un fluorcromo. ¿Correcto? ¿Qué es un fluorcromo? Es una sustancia que cuando ustedes le inciden luz es capaz de emitir fluorescencia. Eso es un fluorcromo. Emite una señal fluorescente y entonces esto emite una fluorescencia de un determinado color, ¿no? Un color, pero de fluorescencia, porque estamos utilizando acá un fluorcromo. Profesor, ¿de qué color va a emitir la fluorescencia? Depende del fluorcromo. Si es la rodamina, rojo. Si es la fluoresceína, verde. ¿Okay? Si es el yoduro de propidio, de color medio rojizo. Depende del fluorcromo. Y el fluorcromo, o la señal de fluorescencia, si la puede ver. Cuando se utiliza esta técnica, que utiliza un fluorcromo, se llama FISH. Hibridación in situ por fluorescencia, o también se conoce con el nombre de FISH. ¿Ok? O FISH, ¿correcto? Entonces, esta característica de la denaturación se está aplicando en estas técnicas de hibridación in situ. De tal manera que cuando ustedes entran a un laboratorio y les digan, primer paso, el ADN extraído hay que hacer una denaturación, ya saben lo que es. ¿Sí? Y el segundo paso, hay que hacer una hibridación. Ya saben lo que es una hibridación. ¿Correcto? Bien. Esos son procedimientos que se pueden hacer, por ejemplo, o se hacen en cortes histológicos. ¿Ustedes han escuchado hablar de una biopsia? Sí. ¿Qué cosa es una biopsia? La extracción de un tejido. La extracción de un tejido que quieren estudiar. ¿Ok? Entonces sacan un tejido. Ese tejido hace todo un proceso para el tejido colocarlo en un bloque de parafina para cortarlo como si fuera jamonada. Y a partir de ese tejido, a partir de ese tejido colocado en una lámina, se busca el fragmento de ADN de interés. ¿Sí? Si el fragmento de ADN de interés yo lo estoy buscando utilizando una reacción enzimática que me dé color, se llama CISH.
Y eso lo puedo ver al microscopio, ¿correcto? Esa señal la puedo ver al microscopio. Pero si yo hago una técnica de hibridación, por ejemplo, al microscopio lo vemos como estas manchitas. Eso me estaría indicando el fragmento de interés. Acá que veo estas señales que son fluorescencias. O sea, ¿qué ha aplicado? Sí. Profesor, Sí. en la tinción hemoxilina eosinófila, ¿dónde iría? La tensión hematoxilina eosina, esa tensión hematoxilina eosina se hacen para los cortes histológicos, Ah, no se hacen para estas cosas. Bien. A ver, ¿dónde también se puede utilizar esa característica de la denaturación? Cuando hacen una técnica que se llama de Sauder-Blot. Sauder-Blot. Ustedes tienen todo el ADN, ¿sí? Tienen ustedes todo el ADN aquí, lo voy a hacer lo más que hemos tenido. Y a ustedes les interesa estudiar este fragmento, ¿correcto? Una técnica que ya no es la hibridación in situ, sino el Sauder-Blot, consiste en que van a utilizar, tienen su ADN de su tubito y le van a añadir una enzima de restricción. Enzima de restricción. Esta enzima de restricción es una enzima que es capaz de reconocer determinados sitios del ADN específicos, no en cualquiera, en determinados sitios específicos, y corta el ADN. ¿Ya? Es una tijera que va a cortar el ADN. Y la idea es buscar una enzima de restricción que me corte justamente en la zona que yo quiero estudiar. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener aquí? Si tengo sobre el ADN y lo he cortado, tengo un solo fragmento de ADN o un montón de fragmentos de ADN. Un montón. ¿Todos tienen el mismo tamaño o de diferente tamaño? Diferente. Diferente tamaño. Entonces, para separar todas estas moléculas por su tamaño, se utiliza un procedimiento que se llama electroforesis. Entonces se hace una electroforesis y los fragmentos de ADN se van a separar. Y luego, cuando yo hago una transferencia del ADN que está en el soporte de agar a un soporte de nitrocelulosa, ahí voy a denaturar, ¿no es cierto?, el ADN y le voy a añadir la sonda. Esa sonda va a ser una sonda específica ¿para qué? Para el fragmento que yo quiero demostrar. Se va a unir y estas sondas, en la técnica de Sauder-Blot, originalmente se utilizaba un isótopo radioactivo, azufre 32 o fósforo también, o un isótopo radioactivo. Y luego se visualizaba por un procedimiento que se llama de autorradiografía. Este es un procedimiento largo, que en algún momento, tal vez si tenemos tiempo, lo vamos a explicar. Es una metodología que se utiliza en los laboratorios de biología molecular. Lo utilizaban en la década de los 80, 90 y luego ya ha sido un poco desplazado, pero se suele utilizar todavía en los laboratorios de investigación. Pero ¿cuál es la idea aquí? Que dentro de todo el procedimiento que estamos utilizando, una desnaturación, ¿correcto? Entonces, también participa esa característica de la desnaturación en el caso de la prueba de Sauder-Blot. ¿Cuál es la técnica que ustedes más conocen? En biología molecular. ¿Cuál? No, esa es la técnica para extracción de ADN. La técnica que más conocen para hacer el estudio de ADN o un fragmento de ADN. PCR. ¿No es cierto? Si ustedes recuerdan un poco su exposición que hicieron sobre el PCR, utilizaba un equipo. ¿Cómo se llamaba ese equipo? Termociclador. Termociclador. En donde se producían miles de copias, ¿no es cierto? Porque se repetía un proceso. ¿Sí? Ese proceso que se repite se llama
ciclos. Y ese ciclo tiene 3 partes. La primera parte se llama denaturación. La segunda parte se llama hibridación. Y la tercera parte se llama la extensión. Este ciclo se repite 20 veces, 25 veces, 30 veces, etcétera, etcétera. Pero están viendo ahí que en la técnica del PCR aparece nuevamente ¿qué característica? De la denaturación. ¿Okay? Y la denaturación, si utilizo temperaturas, ¿se hace temperaturas bajas o temperaturas altas? ¿Por encima de cuánto? Por encima de 90, nos aseguramos por encima de 95 grados centígrados. Por encima de 95 grados centígrados hacemos ya la denaturación. Y si yo quiero que se vuelvan a juntar, correcto. ¿No? Y cuando una sonda o un fragmento de ADN reconoce otro fragmento y se une de manera complementaria, ¿cómo se llama eso? Hibridación. Y vamos entendiendo poco. A partir de las características del ADN, ¿se entiende? Bien. Vamos a ver ahora otra característica del ADN. Ya habíamos dicho que los ácidos nucleicos son polinucleótidos y los nucleótidos tienen capacidad de absorber luz ultravioleta. ¿En qué longitud? 260 nanómetros. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque si es que yo hago, por ejemplo, yo hago una curva de puras citocinas, van a tener un espectro de absorción y emisión, y yo puedo a través de esto elaborar una curva de absorción. Entonces voy a hacer lecturas de una cadena de puras citocinas a 230, a 240, 50, 60, etcétera, etcétera. Es decir, yo voy a elaborar en el laboratorio, ¿ya? En el laboratorio voy a elaborar una cadena de ADN, pero todo es puras citocinas. ¿Ya? Y esta cadena de ADN la voy a elevar a un espectrofotómetro y voy a hacer su lectura a 230, 40, 50, 60, 70, 80 y así sucesivamente. Entonces, en cada lectura me va a dar un coeficiente de extinción o absorbancia. Fíjense que está de color rojo, entonces voy a ir haciendo una curva. Esta es la curva de la cadena de puras citocinas. Ahora, ¿qué elaboro? Una cadena, el color azul de qué cuál es? De puras adeninas. Y hago lo mismo. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué voy a obtener? Una curva de absorbancia, pero de una cadena de puras adeninas. Hago lo mismo, o de una cadena de guaninas, y hago lo mismo con una cadena de... Y a partir de eso yo determino que en una cadena de polinucleótidos, es decir, donde hay citocinas, donde hay adeninas, donde hay guaninas y donde hay timinas, el pico máximo de la absorbancia está en 260 nanómetros. Por ese motivo, cuando se hace la determinación de la concentración de los ácidos nucleicos, las lecturas para determinar concentración se deben de hacer a 260 nanómetros. Ya saben por qué es la razón, porque es el pico máximo de absorbancia de los bases nitrogenadas. ¿Correcto? ¿Sí? No se puede hacer a los 20, no se puede hacer a 350, a cualquier longitud de onda, sino una longitud de onda que ya está predeterminada. ¿Cómo se llama predeterminado? A través de las curvas de absorbancia de cada uno de los componentes. ¿Está claro? Entonces, las lecturas se deben de hacer siempre a 260 nanómetros de longitud de onda. Por eso se hace a esa longitud de onda. Ahora, ustedes han extraído su ADN, ¿correcto?
Si en el procedimiento de extracción de ADN hemos buscado proteger el ADN para obtener el ADN lo más puro posible y de la mejor calidad posible, o sea que no esté degradado, que no esté denaturado. ¿Ok? Dicho de otra manera, entre comillas, que no esté destruido, que esté bien conservado, ¿correcto? Para usarlo en alguna prueba de biología molecular. ¿Ok? En el caso de que ustedes han hecho su extracción del ADN en su tubito, supongamos que alguien no lo hizo bien, extrajo un poco de proteínas, no degradó y el ADN se denaturó, se degradó. Entonces, si hay una denaturación del ADN, no está tan bien preservado, ocurre a 260 nanómetros lo que se llama un efecto hipercrómico. ¿Qué significa el efecto hipercrómico? Que cuando ustedes hagan la lectura de su muestra, le va a dar 30% más de lectura. ¿Ok? Si le da un 30% más de lectura, ustedes podrán saber con exactitud o con más exactitud la concentración de ADN que tiene su muestra, o habrá un error. Habrá un error del 30% por el efecto hipercrómico. ¿Correcto? Entonces, a eso se refiere el efecto hipercrómico, que puede estar asociado con la denaturalización del DNA en el momento que ustedes han hecho el proceso de la extracción del ADN. ¿Estamos? Bien, entonces, a partir de ese ADN, lo que ustedes van a hacer es determinar la concentración del ADN. Hay dos métodos que generalmente se suelen utilizar para determinar la concentración del ADN: el procedimiento de la espectrofotometría y la fluorometría. Por espectrofotometría o por fluorometría. Por espectrofotometría significa que se tiene que utilizar un espectrofotómetro. Ya ustedes han llevado instrumentación y conocen más o menos el espectrofotómetro, ¿correcto? Solo que probablemente el espectrofotómetro que le han explicado a ustedes es el espectrofotómetro para hacer lecturas de pruebas bioquímicas. El espectrofotómetro que se utiliza para las pruebas bioquímicas permite hacer una determinación de rango dentro del espectro visible. ¿Y los 260 nanómetros están en el espectro visible o en el espectro ultravioleta? Ultravioleta. Por lo tanto, el equipo tiene que ser un equipo que me permita hacer lecturas en el espectro del rango ultravioleta. Y el que tienen para bioquímica no les va a servir. ¿Okay? No les sirve para eso. ¿Correcto? Pero bueno, el principio es el mismo. El principio es el mismo. ¿No? Solamente que tienen que tener bien claro que si ustedes quieren hacer un laboratorio de biología molecular y van a determinar la concentración con un espectrofotómetro, tienen que comprar un espectrofotómetro que le permita dar lecturas reproducibles y con sensibilidad. ¿En qué rango? ¿Visible o ultravioleta? Ultravioleta. ¿Estamos? Bien. Entonces ustedes van a tener acá el espectrofotómetro. Si tuviéramos el espectrofotómetro y estuviéramos haciendo la práctica, haríamos lo siguiente. El ADN que tienen ustedes en su tubo, vamos a hacer hoy día, vamos a diluirlo en un tubito pequeño, que es un tubo de péndulo, y ahí vamos a tener su ADN diluido. Vamos a tener su ADN disuelto. ¿Cuánto de ADN hay en su tubito disuelto? No lo sabemos. ¿Todos van a tener la misma cantidad de ADN que han extraído? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la cantidad de sangre que se haya sacado. Por la cantidad de sangre, ¿no es cierto? No todos tienen la cantidad de hemoglobina blancos iguales, ¿correcto? Y ya todos han hecho un procedimiento diferente, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber qué cantidad de ADN tienen. Para determinar la concentración de ADN, lo que se hace es lo siguiente: se hace una dilución del tubito que tiene el ADN disuelto, se hace una dilución. ¿No? ¿Saben lo que es dilución? ¿Han hecho diluciones en alguna práctica? ¿Alguien les ha explicado por algún video ahí virtual, lo que sea? ¿Dilución? No, profesor. No, más o menos.
No. Claro, en términos de dilución ya saben lo que es, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá un vaso, vamos a suponer que yo tengo acá un vaso de leche. Un vaso de leche, ¿correcto? Si, por ejemplo, a ese vaso de leche lo mezclo con un vaso de agua en un recipiente, ¿no? El mismo volumen, lo que estoy haciendo es concentrarlo o diluirlo, ¿no es cierto? Entonces acá tengo un volumen y acá tengo un volumen y lo estoy echando el mismo volumen, ¿correcto? ¿Sí? Entonces estoy haciendo una dilución. ¿Y el factor de dilución aquí cuánto sería? La suma. 50-50, pero ¿cuál es el factor de dilución? Factor ¿No saben? ¿Han hablado sobre el factor de dilución? No. Ya. Entonces, acá lo que tenemos es del volumen de la sustancia, ¿cuánto es? 1. ¿Y cuánto es el volumen que le hemos añadido? 1. Por lo tanto, el volumen total, ¿cuánto es? 2. ¿Correcto? El factor de dilución en este caso, entonces, ¿cuánto será? 2. ¿Sí? Uno entre El factor de dilución va a ser 2, no es 1, porque si ustedes lo multiplican por 1 les sale lo mismo, pero acá está diluido a la mitad. A ver, les explico. Acá ¿cuánto tiene? 1, ¿verdad? Por lo tanto, del soluto ¿cuánto tiene? En todo el completo, ¿tienen 1 o tienen la mitad? La mitad, o sea, tienen 0.5. Si ustedes multiplican 2 por 0.5, ¿cuánto sale? Ese es el factor de dilución. Otro ejemplo. Yo tengo acá el vasito de leche. ¿Ok? Tengo un volumen. Yo le voy a añadir 4 vasos. ¿Sí? Acá ya tengo mezclado todo. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿qué dilución he hecho? ¿1 en cuánto? 4. No, en el volumen total. Por lo tanto, el factor de dilución, ¿cuánto es? Eso se llama dilución. Dilución 1 al quinto. Por lo tanto, si yo les digo que hagan una dilución 1 en 10, 1 en 10, de la solución, ¿cuánto van a añadir? No, de la solución. ¿Y le van a añadir de agua cuánto? 1 en 10. Una dilución 1 en 50, ¿cuánto será? Solución de agua 49. ¿Y el factor de dilución aquí cuánto es? 10. ¿Y acá? 50. Allá. ¿Ok? Bien. Entonces, ustedes tienen su tubito de ADN y en su tubito de ADN lo que estamos haciendo es que se tiene que hacer una dilución, ¿correcto? Las diluciones en las que trabajan la mayoría de los biólogos moleculares está entre 1 en 50 a 1 en 100. ¿Ya? Se diluye 1 en 50 o 1 en 100, ¿correcto? ¿Sí? Yo quiero diluirlo en 50, por ejemplo, diluirlo en 50. No, yo quiero trabajar en 80. Yo quiero en 1 en 100, ya 1 en 100. Cada biólogo molecular o cada persona determina su factor de dilución. ¿Se entiende? ¿Sí? No es algo que sea absolutamente obligatorio igual para todos. ¿Correcto? Algunos laboratorios diluyen 1 en 50, otros 1 en 100, depende de su procedimiento. Pero se hace una dilución. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, hacemos la dilución, prendemos el equipo con un blanco de reactivos, o sea, con algo que sea agua, que es el reactivo que hemos usado para la dilución, que es agua. Si yo lo diluyo con gaseosa, tendría que utilizar la gaseosa como blanco. ¿Se entiende? Ese es el blanco de reactivos. Si yo uso para diluir cerveza, ¿qué tendría que utilizar? La cerveza como blanco de reactivos. ¿Estamos? Como estoy usando agua, mi blanco de reactivos, ¿qué va a ser? Agua. Entonces, en un tubito solo pongo agua, lo coloco
y hago la lectura. ¿Ok? Hago la lectura y tengo dos opciones. Anoto la lectura que me da o con el agua hago que todo vaya a cero. ¿Sí? Correcto. Es como hicimos en la balanza. Talar, ¿verdad? Ponemos todo En cero. ¿ok? Bien. Entonces, sacamos el tubito del agua. Ahora, ¿quién tenemos que colocar? La dilución de la muestra. Lo prendemos y nos va a dar una lectura. ¿Correcto? Supongamos que nos dio esa lectura, 0.0250. Nos ha dado esa lectura 0.250. Entonces, a partir de esta lectura que me ha dado, yo puedo determinar la concentración de ADN utilizando una fórmula. La concentración del ácido nucleico es igual a la absorbancia sobre 260 por el factor de dilución por la constante. O sea, la concentración del ácido nucleico, que en este caso es el ADN, es igual a la lectura, ¿no es cierto?, en absorbancia, multiplicado por ¿quién? Por el factor de dilución por una constante. ¿Estamos? Entonces, la concentración del ADN de mi muestra va a ser igual. ¿Cuánto me salió en la lectura? 0,0. ¿Cuánto es el factor de dilución? Supongamos que he hecho esta. Ya está. Muy bien. Por la constante. ¿Cuál es la constante? Acá está la constante. Si yo estoy extrayendo ADN de doble cadena, la constante es 50 microgramos por mililitro. Si yo estoy obteniendo ADN de cadena simple, la constante es 33 microgramos por mililitro. Si yo estoy extrayendo ARN, la constante es 40 microgramos por mililitro. Esas son las constantes de una unidad de absorbancia a 260 nanómetros que ya está establecido y determinado internacionalmente. ¿Okay? Ese es el factor. ¿Okay? Esa es la constante. Ustedes han extraído ADN de su muestra de doble cadena, ¿no es cierto? Todo el ADN. Entonces sería multiplicado por ¿cuánto? 50. Por 50, que es la constante. Hacen esta multiplicación, ¿cuánto sale? A ver si me ayuda. ¿Cuánto? 0,62,5 microgramos por mililitro. Eso es lo que ustedes van a tener de ADN en su muestra. ¿Correcto? ¿Se entiende? Y así de esa manera se determina la concentración. ¿Y por qué es importante determinar la concentración? Porque de repente estos 62.5 microgramos por mililitro también se pueden transformar y se usa mucho en nanogramos por microlitro. ¿Ya? Vamos a hacer la conversión. Un microgramo, ¿cuántos nanogramos tiene? Primera clase que hicimos en biología, ¿se acuerdan? Sobre la medición. ¿Cuánto? 10 al cubo. O sea, dicho en cristiano, ¿cuánto sería? 1000 nanogramos. ¿Y un mililitro cuántos microlitros tiene? Microlitros. ¿También? No, se pasó. También 1000. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Solo he hecho la conversión, ¿correcto? Esto entre esto se va y me queda ¿qué cosa? ¿Sí? Entonces, 62.5 microgramos por mililitro es lo mismo que yo diga 60 nanogramos por. microlitros. ¿Se entendió? Sí.
Ya. ¿Por qué lo he transformado? Porque, por ejemplo, a veces ustedes van a hacer un PCR, yo solo voy a hacer un PCR de mi muestra para ver si me he contagiado del virus de la hepatitis C. Me piqué con una aguja y tengo miedo. Voy a hacer un PCR para ver hepatitis C. Y en el protocolo me dice que tengo que usar de la muestra, de mi muestra, tengo que echarle al tubo, tengo que echarle entre 280 a 310 nanogramos. Tengo que echarle entre 210 a 310 nanogramos de ADN. Eso es lo que tengo que usar. Yo tengo mi tubito que tiene esta concentración. Pero le pregunto, ¿cuánto de aquí le tiene que echar aquí para tener esta cantidad? ¿Se entendió? Ustedes tienen su tubo con esta concentración y para hacer el PCR de su hepatitis C, están preocupados, les piden que la cantidad de muestra sea entre 280 a 310. ¿Cuánto va a añadir de la muestra? A ver, alguien agarró, alguien que diga un número más. ¿Cuánto tendría que echar? 5 veces. 5 veces. 5 veces. Vamos a ver. Yo tengo mi muestra, ¿estamos? Mi muestra dice que tengo ¿cuánto de ADN? 62. Díganme en cantidad. Completo, 62,5 ¿qué? Por Microlitros. no, Microlitros. ¿Sí? O sea, si yo agarro un microlitro de acá, ¿cuánto de ADN estoy agarrando? 62,5. ¿Ya? Si yo agarro 2, ¿cuánto estoy agarrando? 5 tiene que ser. Entonces. 125. ¿Ya? ¿Con 2 es suficiente? No, 5, ¿Con 5. tres? Con 5. con 3 tampoco. ¿Con 3? ¿Con 4? Con 4. ¿Con 5? Sí, sí, sí. Con 5 se pasa. Entonces sería 4,5. Ah, Tendría 4,5. 281. ¿Se entiende? Ya. Pero de repente su compañero dice, no es de hepatitis C con la que podría haberle contaminado. Es con, por ejemplo, lo que puede ser, parece que puede ser el virus del VIH. Uy, ay, ay. Y para hacer la prueba de PCR para el VIH, me pide que tenga que utilizar entre 400 a 450 nanogramos. ¿Ustedes echarían la misma cantidad, 4,5 o cuánto tienen que echar ahora la muestra? ¿Cuánto? ¿Se entiende? O sea, si ustedes hacen un PCR para ver el virus del COVID, le van a decir cuánto de muestra tienen que echar. Y para eso tienen que saber la... Pregunta, si Sí. es como el VIH, ¿es como el ADN como el ADN? Ya eso lo veremos más adelante. Porque el virus del VIH es un retrovirus, RNA. Entonces se hace una RT-PCR. Es la respuesta. Sí. Ahora, ¿sabe lo que es RT-PCR? Ya. Nosotros en noviembre tenemos hablar. RT-PCR me suena. Bien, ¿correcto? Profesor, para Sí. el del COVID, ¿cuánto se necesita en nanogramos? Depende de los 50.000 métodos que hay. Los 50 métodos. Hay varios métodos y dependiendo del método que utilizas, te dice usar tal cantidad. ¿Sí? Por ¿Perdón? ejemplo, ¿Qué tiene? en Perú, Depende del PCR. Depende del PCR. Todo eso va a variar dependiendo de lo que quieran hacer, la molécula, la cantidad, lo que quieran determinar, etc. No hay nada que sea exactamente ya determinado. Lo que sí tienen que aprender es esta característica que estamos viendo de la absorción de luz ultravioleta, de la absorción de luz, cómo se aplica para determinar la concentración del ácido nucleico. ¿Cierto? Entonces, para determinar la concentración de los ácidos nucleicos, se utiliza esta propiedad de la absorción a luz ultravioleta, ¿no?
que el punto de pico máximo es 260 y que si es que el ADN está desnaturalizado nos puede dar un efecto hipertrófico, que es un aumento de la absorbancia alrededor de un 30% de valor adicional. Entonces, ahora, profesor, pero en la fórmula que yo veo, que usted ha puesto en la diapositiva, dice absorbancia 260 menos la absorbancia de 320. Esta es una fórmula corregida que va a corregir ¿qué cosa? La absorbancia del fondo. ¿Ok? Del fondo. ¿Se acuerda que poníamos un blanco de reactivos aquí? Agua, cerveza o gaseosa. Esa se va a hacer su lectura a 320 y le va a dar una absorbancia. Si utilizan ese dato, esa absorbancia, aplicarían la fórmula absorbancia a 260 menos la absorbancia a 320. ¿Qué cosa es la absorbancia a 320? La absorbancia de turbidez de la solución o de la contaminación o de la cubeta o lo que vendría a ser el blanco de los blancos de reactivos. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, esta fórmula puede ser la fórmula corta, ácido nucleico, absorbancia por factor de dilución por constante. Pero si ustedes quieren hacerlo súper más exacto, le tendrían que hacer una lectura a 320 para quitar la absorbancia del blanco de reactivos, de la turbidez de la solución, de la contaminación o de la cubeta. ¿Ah? ¿Ok? Bien. No se olviden que el rango donde se suele utilizar estas lecturas está dentro del rango de la luz ultravioleta, ¿no? Por debajo están los rayos X, por encima está el espectro visible, luego viene la parte de los infrarrojos y acá tenemos los distintos tipos de rayos ultravioleta que hay. Los extremos, la ultravioleta C, ultravioleta B, la ultravioleta A. Los 260 nanómetros, ¿en dónde están? En la ultravioleta de tipo C. ¿Okay? Adelante. Bien. Ya sabemos la concentración. ¿Sí? ¿Correcto? Ya sabemos cuánto de ADN tiene nuestra muestra. Ahora, otra parte que es importante es determinar la calidad o pureza del ADN que han extraído. Porque si el ADN que ustedes han extraído está contaminado con proteínas, está contaminado con detritus, con solventes, no les va a servir. ¿Correcto? Entonces tienen que estar lo más puro posible. Y para determinar la calidad y la pureza, se hacen también lecturas de absorbancia a 260 y a 280. ¿Ok? A 260 y a 280. Y también a 230. ¿Correcto? Entonces ustedes van a tener la absorbancia que fue a 260 y vamos a suponer que yo tengo la absorbancia a 230, me sale 0.0130 y la absorbancia a 280 me sale 0.0210. ¿Correcto? ¿Sí? Esos son los valores de absorbancia que yo he obtenido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la división entre la absorbancia a 260 entre 280. Sí. ¿Cómo hay la absorbancia? El 0,0250. Te vuelvo a explicar. En ese momento estabas cabeceando. Sí. Es la primera vez, tienes costumbre de hacer eso. Sí. Tienes que tratar de luchar un poquito. Les explicaba que era de la siguiente manera. Hacen la dilución, ¿no es cierto? Lo colocan en el equipo y aquí, en el momento que hacen el start, les va a salir una lectura. Esa lectura le va a dar 0,0250 a 260, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo quiero que sea la lectura 230, cambio la longitud de onda y lo pongo a 230 y me va a dar una
lectura, que será la que hemos puesto ahí. ¿Sí? Si yo quiero que sea 280, cambio, la pongo a 280 y me sale de aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, el equipo del espectrómetro tiene una manija para poder seleccionar la longitud de onda a la cual yo quiero hacer la lectura. ¿Sí? Así como cuando ustedes quieren hacer las revoluciones, las seleccionan a 1000, 1500, 2000. Igual el equipo tiene un selector de longitud D y la lectura para determinar concentración, ¿a qué longitud de onda? Y para determinar calidad o pureza, lecturas a qué longitud de onda? 260, 280. 230 y 280. 280. Y el fondo, para restar del fondo o el background, es a 320. Si yo quiero restar del fondo el background, a 320. Hagamos la parte más simple. Tengo lectura 260, tengo lectura 230 y tengo lectura 280. Entonces, para determinar la calidad o la pureza, me dice que tengo que hacer una relación. Lo que me salió en 260 entre lo que me salió en 280. Dividan eso, ¿cuánto sale, por favor? Siempre la secuencia de 230 y 280, uno va a ser siempre los hechos menores. Pueden ser mayores, pueden ser menores, pueden ser cualquier valor. Ese valor va a depender de la forma como has hecho tu extracción. Dicho de otra manera, esos valores en el salón, todas van a ser diferentes. Unas más, otras menos, de todo. ¿Va? No, porque el procedimiento lo han hecho de diferente manera. Y también por la contaminación. Sí, ¿cuánto salió? 1,19. Entonces yo he hecho mi absorbancia a 2,60 y mi absorbancia entre 2,80 lo he dividido y esto me sale 1,19. Ahora hagamos la absorbancia a 2,60 entre la absorbancia a 2,30. ¿Cuánto me sale eso? ¿92? Debería ser mayor. Ya. Mayor a 2,0. Listo. Dividir. Entonces, ¿qué me dice los cálculos de la pureza? Que si yo tengo para el ADN, ¿no? Para el ADN, mi valor me sale mayor o igual de 1,8. Eso significa que este ADN que estoy obteniendo sí es de buena calidad, que no está contaminado con restos de proteínas, que no está contaminado con fenol, que no hay una contaminación, sino que está bien extraído mi ADN si está por encima de 1,8. ¿Ok? ¿Qué pasa si mi valor sale menos? El que sí está correcto. O sea, en el momento del proceso, en algún momento he hecho algo mal y se ha contaminado con proteínas o con algún reactivo que se ha utilizado en la extracción del ácido nucleico. Sí. Si está contaminado ya no se puede hacer nada, tiene que ser nuevo equipo. Así es. Entonces, hacemos la relación 260 sobre 230. ¿Sí? Esta relación sobre 260 sobre 230, ¿cuánto me salió? Y me dice que me debe salir mayor de 1 punto. Entonces está bien, ¿no es cierto? Eso me indica que está contaminado o no está contaminado con sales caliotrópicas o carbohidratos. No está contaminado, ¿no es cierto? No está porque me ha salido mayor. Si me hubiera salido menor, sí estaría contaminado. ¿Correcto? Ahora, profesor, acá me salió. Ok, está contaminado con esto, pero acá me salió bien. ¿Se puede usar? No. Para que salga bien tiene que estar bien. ¿Okay? Entonces, para tener un ADN de buena calidad, para hacer alguna prueba de biología molecular reproducible y que el resultado sea confiable, se necesita que necesariamente estos valores estén dentro de lo esperado. ¿Sí? Profesor, entonces en el ejemplo que está un poco malo, que está bajo los niveles, sería el 1.19 con la Claro. entre estos. Exacto, o sea,
el resultado que me está diciendo que mi muestra está contaminada con proteínas, con restos, etcétera, y que no está bien, es este. Este es el. ¿Okay? Si esto me hubiera salido 1. Vamos a suponer 30, es menor. Entonces diría que también está contaminado con sales caotrópicas, con carbohidratos, pero está contaminado con todo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ya nada. ¿Ok? Sí, se vuelve a tomar una nueva muestra. ¿Por qué? Porque la prueba no va a salir bien, porque la muestra no ha sido tomada o no se ha extraído correctamente. No es lo más adecuado. Sí. ¿Y la absorción al 320? La absorción al 320 solo lo aplicarán para hacer una fórmula más exhaustiva en la que tendría que restar qué cosa, el valor de la absorbancia de qué, del fondo, ¿no es cierto? ¿Sí? El valor del fondo. O sea, esta es una fórmula resumida y esta es una fórmula ya corregida si es que van a hacer lectura de la absorbancia a 320 del fondo o de background o de lo que debería ser de los blancos de reactivos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo que la capacidad que tienen los ácidos nucleicos de absorber luz ultravioleta es muy importante, porque nos permite ¿qué cosa? A través de esa característica determinar ¿qué cosa? La concentración de ADN o de los ácidos nucleicos que se están extrayendo. ¿Correcto? Bien, otra característica fisicoquímica es la viscosidad. El ADN que ustedes han extraído ahora, cuando lo capturen con su pipeta pastel, ese ovillito, y lo pongan en un tubito, lo vamos a disolver. Lo vamos a disolver con agua de grado molecular o agua estéril o agua destilada, si tenemos por ahí. Lo van a disolver, y eso que lo que van a disolver, ¿cierto? Si en el momento que lo disuelven se siente que es viscoso, está viscoso, eso indica que el ADN que han extraído es probablemente un ADN de buena calidad, o hay buena cantidad de ADN de buena calidad, ¿correcto? Porque el ADN que está conservado de doble cadena es más viscoso que el ADN desnaturalizado. Pero si ustedes en el momento que lo empiezan a mezclar, lo sienten como que parece fuera agua, nada más todo acuoso, eso indica que probablemente el ADN que tienen está desnaturalizado. Pero la viscosidad, en un primer momento, es algo que subjetivamente nos puede decir, ¿no?, la característica del ADN que han extraído, ¿no? Si es todo muy acuoso, probablemente está desnaturalizado. Si es viscoso, entonces dirán, sí, parece que si estuviera bueno. Pero para confirmar, obviamente lo más importante es hacer las lecturas. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, la cuarta característica, que es muy importante, es que la molécula de ADN tiene una carga eléctrica neta. ¿Cuál es esa carga eléctrica neta? Negativa. ¿Debido a qué? A los grupos formados. Ah, bien, ya veo que ya algunos apuntan al día, parece muy bien. Debido a la presencia de los grupos formados. ¿Correcto? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando vimos el ovillo de ADN, ¿no es cierto? El ovillo de ADN que había sido cortado con las enzimas de restricción, habían fragmentos de distinto tamaño, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Al tener fragmentos de distinto tamaño, también van a ser fragmentos que van a tener distinta cantidad de carga eléctrica. ¿Sí? Una molécula grande de ADN tiene más carga eléctrica negativa que una molécula pequeña de ADN. Entonces, de acuerdo a su carga eléctrica neta, y principalmente de acuerdo a su tamaño o peso molecular, si yo someto estas moléculas de ADN a una carga eléctrica, estas moléculas de ADN se van a separar. Y esta separación, de acuerdo a su carga eléctrica neta y de acuerdo al tamaño que tiene, es un procedimiento que se hace de electroforesis. La electroforesis es un procedimiento que permite separar las moléculas de acuerdo a su carga eléctrica neta y a su peso molecular. ¿Correcto? Entonces, lo que se hace es un procedimiento en el cual se coloca la muestra en un extremo
de la cámara de electroforesis, se le aplica corriente eléctrica y entonces la electricidad va a migrar, va a correr y las moléculas también van a migrar y van a correr dependiendo de su carga eléctrica neta y de su peso molecular. Es como si fuera una carrera de 400 metros. ¿Quién va a correr más rápido? ¿Una persona que pesa 60 kilos? ¿Una persona que pesa 80? ¿Una persona que pesa 100? ¿O una persona que pesa 120? Corre más rápido. ¿Quién corre más lento? Exactamente lo mismo. Sí, es sencillo. O sea, ¿qué molécula va a correr más rápido en la Más electroforesis? chiquitita. ¿El ADN más grande o más pequeño? Más pequeño. ¿Cuál va a ser más lento? Más grande. Exactamente igual, ¿correcto? Entonces, si yo veo aquí estas manchitas, es el ADN con que han corrido los fragmentos, obviamente este fragmento es el más grande o más corto. Yo lo he puesto aquí. Este fragmento es el más Más grande o más corto. pequeño. Más corto. A ver, pongo los fragmentos, Ya. aplico corriente eléctrica y empieza a migrar. Ya. Por lo tanto, el ADN que yo tengo aquí será el más grande o el más pequeño. El más El pequeño. más pequeño. Y lo de acá, Más grande. ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces esto es un procedimiento que se llama de electroforesis. Ahí Se hace un equipo de electroforesis que tiene una cámara de electroforesis, una fuente de poder, se hace una electroforesis que puede ser de tipo horizontal en un gel que se llama de agarosa o un gel de tipo vertical de poliacrilamida. Ahora, lo importante cuando ustedes van a hacer la electroforesis es que en este extremo, donde van a colocar las muestras, tiene que ser el extremo del cátodo. ¿Por qué? Porque aquí en este extremo tenemos la carga eléctrica, ¿ok? Porque si ustedes ponen aquí al revés la corriente eléctrica, la ponen acá, no va a correr. ¿Se entiende? No va a migrar, la corriente se va a quedar ahí. Y lo que yo quiero es que Migren. entonces, es importante recordar que mi carga eléctrica del ADN es negativa. Lo tengo que poner en el polo negativo. Si ustedes ponen sus polos al revés, Se o lo atrasa. siembran al revés, no va a correr. Sí. ¿Cómo se lee eso? ¿Qué resultados nos da? Al ver eso, ¿qué Todo prácticas más y ahí vas a aprender. ¿Ok? Esto se va a leer en base a un control, una muestra de control y en base a marcadores de peso molecular. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, de acuerdo a los marcadores de peso molecular y el control, es que uno tiene varios huequitos, coloca las muestras y coloca su control positivo y un marcador de peso molecular. ¿Qué cosa es el marcador de peso molecular? Algo que te dice el tamaño que va a tener estas moléculas. ¿Sí? ¿Y cuál es el control positivo? El tamaño, que es lo que tú estás queriendo detectar. Por ejemplo, queremos detectar un fragmento de un gen que habíamos visto en el ejemplo anterior, teníamos el DNA, todo esto teníamos un fragmento. Este fragmento, por ejemplo, es de 1.5 en 92 kilobases. Entonces yo utilizo marcadores que me digan de ese tamaño y además voy a colocar un control positivo que tenga ese tamaño. Y entonces voy a ver los fragmentos que me han determinado y al final voy a verificar si este fragmento, de acuerdo al control positivo, utiliza estándares, marcadores de presión molecular, etcétera, etcétera. Bien. Finalmente, es un procedimiento que lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos a comprar agarosa, hay que comprar ciertas cosas aquí que no tenemos, marcadores también. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer en la práctica para que ustedes el ADN que han tomado lo puedan cargar y puedan hacer su, ¿no? Porque sí tenemos el equipo. El equipo de electroforesis, la cámara electroforética y las vamos a hacer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, ya hemos visto los tipos de ADN, según su estructura tridimensional, de forma B, de forma A, de forma Z, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos, hay secuencias de ADN repetidos y no repetidos, y de acuerdo a su localización, el ADN puede ser un ADN
de tipo nuclear y un ADN de tipo mitocondrial. ¿Correcto? El ADN de tipo mitocondrial es un ADN que tiene una estructura de doble hélice, como la que están viendo aquí. ¿Ok? Tiene una estructura de tipo, doble hélice no, tiene una estructura de tipo circular. Es un ADN de tipo circular que tiene dos cadenas, una cadena pesada y una cadena liviana. Ambas cadenas van a formar un ADN de tipo circular desnudo. ¿Por qué se le llama desnudo? O las Porque no está histonas. asociado a proteínas llamadas. Histonas. Este ADN mitocondrial, que está en la matriz de las mitocondrias, tiene un tamaño determinado ya de 16.569 pares de bases. Tiene 16.569 pares de bases. Se ha secuenciado todo su genoma, o sea, se sabe todas las bases nitrogenadas desde el punto de origen hasta el final, y se sabe que tiene 16.569 pares de bases. Y con esto se codifican 37 genes. ¿No? Hay 37 genes en todo el genoma mitocondrial. ¿Cuántos genes había en nuestro genoma? En nuestro genoma, genes. 20 y tantos mil, ¿no es cierto? 25.000. ¿Ok? No se confundan con cromosomas, yo le he preguntado genes. ¿Ok? Entonces, ¿y aquí cuántos hay solamente? 37. Se siente la diferencia, ¿no es cierto? El ADN, ¿cuántos pares de bases tiene? 3,2 a la 10 por 10 a la 23, 3,2 por 10 a la 23. Por ahí más o menos tiene la idea. Más fácil es decir 3.000 millones de pares de bases o 6.000 millones de pares de bases en un número diploide. ¿Ok? O sea, estamos hablando de 6.000 millones de pares de bases. ¿Esto cuánto tiene de pares de bases? 16. Ve la pequeñez, ¿correcto? Y con estos 16.569 pares de bases se codifican 37 genes. 22 genes tienen que ver con los ARN de transferencia. Acuérdense que los ARN de transferencia en un extremo, ¿qué cosa llevaba? En un extremo de abajo el anticodón y en el otro extremo llevan el Codón. aminoácido, ¿cierto? Y entonces vamos a tener 22 RNAs diferentes. ¿Por qué? Porque hay 22 aminoácidos distintos. ¿Ah? Y la ARN agarra un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. ¿Perdón? Son 20 aminoácidos esenciales y 2 que generalmente suelen ser aminoácidos no esenciales. Tenemos 22 RNA para cada uno de los aminoácidos. Tenemos aquí para el triptofano, para la amina, la cistina, la tirosina, para la serina, para la lisina, para la glicina, la arginina y así sucesivamente. Todas estas rayitas blancas son la posición de los genes que tienen que ver con los ARN de transferencia. Y hay 2 genes para los ARN ribosomales. Los 2 genes para el ARN ribosomal son, por ejemplo, en el caso del ARN de 16S y el ARN ribosomal de 12. Y tenemos 13 proteínas enzimáticas, o sea, 13 genes para 13 proteínas enzimáticas que son las principales enzimas que participan en el ciclo de Krebs. ¿Correcto? Es el ciclo que es lo que se realiza principalmente como proceso de la fosforilación oxidativa en las mitocondrias. Tenemos 6 genes para el NADH deshidrogenasa, 3 para la citocromoxidasa, 2 para la ATPasa y un citocromo. Entonces tenemos acá para la citocromoxidasa 1 de tipo 2, de tipo 3, para la ATPasa 6 y la ATPasa de tipo 3 y 6, ¿correcto? Y luego tenemos arriba para el citocromo, y ya se conoce todo el genoma de las mitocondrias. Y principalmente las mitocondrias tienen genes que están relacionados con la síntesis de proteínas enzimáticas que participan en la fosforilación oxidativa, en el mecanismo de generación de ¿qué? De energía, ¿verdad? ¿Sí?
bajo la forma de AT. ¿Ok? Por lo tanto, la pregunta que se cae de cajón aquí: ¿qué células van a tener una gran cantidad de mitocondrias? ¿Aquellas células que requieren mucha energía o poca energía? Mucho. Ejemplo: El cerebro. células musculares, las células del Neuronas. cerebro, ¿ok? Las células musculocardíacas son células que tienen una gran cantidad de mitocondrias. Si tienen gran cantidad de mitocondrias, obviamente van a tener gran cantidad de ¿qué? Energía. De ADN. El ADN existe en miles de ADN circulares en las células, porque nosotros tenemos muchas mitocondrias en nuestra célula. ¿Okay? Y en cada mitocondria no hay un solo ADN circular, sino hay varios. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces tienen la mitocondria, tienen la matriz, y ahí van a haber varias moléculas de ADN mitocondrial. Y como hay un montón de mitocondrias, obviamente tienen un montón de ADN mitocondrial. Ahora, si ese ADN mitocondrial está en ese tipo de células principalmente, obviamente, si hay una mutación, una alteración en el genoma del ADN mitocondrial, ¿qué órganos son los que van a sufrir más? ¿Qué órganos? Los que necesitan energía. Lo acaban de decir. El cerebro, las células musculares. Músculo esquelético y las células nerviosas. Por lo tanto, mutaciones en el ADN mitocondrial producen enfermedades neuromusculares. ¿Ok? Muchas enfermedades o síndromes que ocurren a nivel del sistema nervioso, como la enfermedad de Leber, como la enfermedad del músculo de las fibras rasgadas, la enfermedad de Lyon, en fin, varios tipos de enfermedades se producen por mutaciones en el ADN mitocondrial. Y también enfermedades neuromusculares o musculares como la fatiga, la miopatía muscular, la neuropatía muscular, etcétera, etcétera. Entonces, los principales órganos que van a sufrir son el cerebro y el músculo esquelético, y también obviamente el corazón. Pero también hay otros órganos en los cuales mutaciones que ocurren en el ADN mitocondrial pueden generar enfermedades también de tipo hepática, renales, un tipo de diabetes, puede generar el síndrome de Pearson o la pérdida de la audición por fallas de tipo sensorial a nivel del oído. Entonces hay cada vez más enfermedades que se producen por mutaciones en las mitocondrias, en el ADN mitocondrial, ¿correcto? Pero principalmente, ¿qué órganos afectaría si hay una mutación en el ADN mitocondrial? Principalmente el cerebro y el músculo esquelético. ¿Okay? Hay varios tipos de convulsiones, de epilepsias, de migrañas, de demencia, de parálisis mioclónicas que son producidos por mutaciones del ADN mitocondrial. ¿Correcto? Entonces, no solamente es importante tener en cuenta el ADN nuclear, sino también en algunos tipos de patologías puede estar afectado el ADN mitocondrial. Y para terminar, el ADN mitocondrial está en las mitocondrias y generalmente tiene un mecanismo de transmisión hereditario que no es según las leyes de Mendel, ¿no? Porque los patrones de transmisión hereditarios están regidos por las leyes de Mendel, las leyes mendelianas. Pero en el caso de las enfermedades mitocondriales no siguen las leyes de Mendel. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la transmisión, la forma como se transmite el DNA mitocondrial es por línea materna nada más. ¿No? Se transmite por la línea de la madre. No sigue un patrón de transmisión clásico. ¿Y por qué solamente lo transmite la madre? Porque son portadores. ¿Ah? ¿Por el X? No. No, frío. ¿Por qué? Tiene que ver con la fermentación. Ya tiene que ver con el óvulo. Tiene que ver con el
espermatozoide. La media. Ah, a ver, el óvulo, acá está el núcleo, ¿no es cierto? Acá están todos los cromosomas, ¿no es cierto? Y acá están las mitocondrias. Pues en el óvulo hay una gran cantidad de mitocondrias, miles de mitocondrias. Acá tenemos el espermatozoide, su cuellito, su cola, acá está el bandido. Y acá tenemos su núcleo. Acá en este núcleo están los cromosomas, ¿no es cierto? Y acá están los cromosomas de la mamá. ¿Sí? Bien. El espermatozoide, ¿dónde están sus mitocondrias? ¿Acá? ¿En la cola? En el cuello. Para generar energía, ¿para qué? Para que el espermatozoide Se mueva, se deslice. Entonces, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, introduce La cabeza. la cabeza Y la cola, ¿no? y el cuello y la cola está afuera. Ah, ya. Entonces, cuando se forma el huevo cigoto, Se va. se fusiona esto. Todas las mitocondrias de quién son. De mamá. Oh my god. ¿Sí? Por eso que se transmite solo por línea. ¿Ah? Eso es un mecanismo de herencia no clásico. No es el mecanismo de herencia clásico que sigue la leyenda. ¿Correcto? Bien, hasta aquí alguna pregunta porque ya veo que están pasando para sus clases. ¿Alguna preguntación hasta aquí? Ninguna. Bien, no se preocupe que el examen va a ser todavía después de fiestas patrias. El examen va a ser después de fiestas patrias.